Ensáyalos en tu mente. Exilio, tortura, guerra, naufragio. Todas las posibilidades de nuestra suerte humana deben estar ante nuestros ojos. Séneca. La capacidad de enfrentar las dificultades, los golpes del destino, es una habilidad. Por lo tanto, es algo que podemos entrenar para adquirirla y para mejorarla. Los estoicos, eran fuertes, no porque nacieran fuertes o porque les cayó del cielo ese privilegio, no, era porque realizaban ciertas prácticas que les permitía aumentar esa fortaleza y de esta manera, cuando llegaban los golpes del destino, pues tenían la capacidad de enfrentar esas dificultades con una actitud serena, mesurada, que poco los perturbaba. En este episodio de las Notas del Aprendiz te voy a compartir 4 potentes prácticas estoicas para que tú también vayas adquiriendo esa fortaleza mental, esa capacidad para enfrentar las dificultades de la vida con serenidad y sabiduría, para que puedas de esta manera resolverlas rápidamente y puedas seguir entonces construyendo una vida maravillosa, porque escúchame bien, tú que eres gladiador no naciste para vivir, no, naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que es urgente, empecemos. Bien, he visto que últimamente han aparecido un tipo de libros de psicología que hablan en contra de la psicología positiva. Son libros que dicen más o menos que si las cosas están mal, que es normal que te sientas mal. Que si tu jefe es un mal jefe, que es un abusador, pues que es normal que tú te sientas triste, deprimido, todo eso. Que si has roto con tu pareja, que es normal que te sientas mal y tal. Y que esta gente de la psicología positiva, pues que son unos ilusos, que son unos tontos, por pedirle a la gente que siempre esté bien, que eso no es normal, que uno no puede estar bien siempre y que la vida, pues como tiene sus dificultades, pues que es normal que nosotros también caigamos en esas dificultades. Resulta que estas personas que dicen eso, pues son personas que no han conocido lo que es la filosofía estoica, ni siquiera solo la filosofía estoica, porque esto no es algo que descubrieron los estoicos. Resulta que millones de personas a través de la historia han descubierto que ciertas prácticas pueden ayudar a controlar lo que ocurre en nuestra mente y que cuando nosotros controlamos lo que ocurre en nuestra mente, pues podemos también controlar nuestras emociones. Muchas prácticas filosóficas y espirituales han descubierto que el bienestar es una habilidad que se puede adquirir y se puede mejorar con ciertas prácticas. Los estoicos descubrieron la fórmula para estar bien. Los budistas también encontraron la fórmula para estar bien. Los hinduistas igual, los escépticos igual. Es más, dentro del catolicismo también hay ciertas prácticas que te ayudan a estar bien. En el catolicismo se llama beatitud, esa actitud de estar bien, de estar sereno, de estar alegre. Los estoicos le llamaban ataraxia, los budistas le llamaban el nirvana, los hinduistas, no me acuerdo, creo que era samadhi, algo así, pero bueno, esto no es que es un embeleco de psicólogos modernos, no, a través de la historia ya se sabe que hay ciertas prácticas que te ayudan a estar siempre bien. Pero claro, si tú no realizas estas prácticas, sino que aspiras a que te llegue la fortaleza simplemente caída del cielo, pues eso simplemente no va a ocurrir. Para poder enfrentar las desgracias con un temple verdadero, pues necesitas haber empezado a practicar antes de que lleguen esas desgracias, porque si empiezas a practicar cuando llegaron las desgracias, pues ya te pilló el toro demasiado tarde. Por eso es importante empezar a hacer estas prácticas ya. Y vamos con la primera, premeditatio malorum. El hombre que ha anticipado la llegada de los problemas le quita el poder cuando llegan. Séneca. Premeditatio malorum se traduce más o menos como premeditación de los malestares, es decir, anticipar los malestares. También se ha traducido como visualización negativa. Y lo que hacían los estoicos era pensar en todas las cosas que les podían ocurrir negativas.
que la enfermedad, que la pobreza, que los problemas sentimentales, que las enfermedades de los hijos. Y los estoicos consideraban que si uno estaba preparado, si uno había anticipado que cualquiera de esas cosas le podía ocurrir, pues cuando efectivamente eso llegara, pues ya no iba a causar ese impacto. Los estoicos consideraban que a las personas le afectaban más las desgracias solo cuando los pillaban desprevenidos, cuando los pillaban por sorpresa. Pero si uno se había tomado el tiempo de pensar en todas esas posibilidades cuando ocurrieran, eso no nos iba a golpear tan fuerte. Eso era lo que nos decía otro gran filósofo, Filón de Alejandría. No se doblegan bajo los golpes del destino, porque calcularon por adelantado sus ataques. Pues entre las cosas que suceden sin que se deseen, hasta las más penosas se aligeran por la previsión. Cuando el pensamiento ya no encuentra nada inesperado en los acontecimientos, sino que mitiga la percepción como si se tratara de cosas antiguas y usadas. Así que los estoicos solían pensar con frecuencia en todas las cosas que les podían pasar negativas para que cuando les pasaran pues no los golpearan tan duro. Vemos el caso, por ejemplo, de Goethe. Goethe, el gran escritor alemán, era un admirador de los filósofos y resulta que un día que estaba por ahí en su casa tocaron a su puerta a decirle una pésima noticia. Le dijeron que su hijo había muerto. ¿Qué dijo Goethe? Dijo: yo ya sabía que había engendrado un mortal. Esa frase es exactamente una frase estoica que la dijo un estoico anterior. Y entonces Goethe lo que había hecho era adoptar estas rutinas estoicas, estas prácticas estoicas, y cuando le llegaron con la peor noticia posible, la muerte de un hijo, pues él se había ya preparado de antemano y pudo entonces responder con serenidad. Al practicarlo, el filósofo no solo desea amortiguar el choque de la realidad, sino más bien, al convencerse bien de los principios fundamentales del estoicismo, desea restaurar en él la tranquilidad y la paz del alma. No se debe tener miedo de pensar por anticipado los acontecimientos que los demás consideran desdichados. Incluso hay que pensar en ellos con frecuencia para decirse: primero, que males futuros no son males, pues no están presentes, y sobre todo, que los acontecimientos como la enfermedad, la pobreza y la muerte, que los demás perciben como males, no son males, puesto que no dependen de nosotros y no son del orden de la moralidad. Bien, para los estoicos no olvidemos que lo más importante era establecer la diferencia entre las cosas que dependen de nosotros y las cosas que no dependen de nosotros. Y las cosas que dependen de nosotros son las que son verdaderamente importantes y deben estar regidas por un solo principio: la virtud. Entonces, para los estoicos lo importante era centrarse en las cosas que dependen de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones, y procurar que esas acciones, que esos pensamientos, que esas actitudes sean positivos, sean virtuosos. Y las otras cosas que no dependen de nosotros, pues pertenecen a la categoría de indiferentes, que no nos deben molestar. Y además los estoicos, al practicar el premeditatio malorum, pues también podían identificar que eso que estaban pensando, eso que estaban imaginando, no estaba ocurriendo, que hacía parte de un ejercicio y que por lo tanto pues no debían preocuparse por ello. Y aquí quiero aprovechar este tema para responder a una pregunta que me dejaron en los comentarios. Alguien de la audiencia muy perspicazmente vio que podía existir una incongruencia entre los estoicos. Resulta que los estoicos nos hablan de esto, del premeditatio malorum, que imaginemos las desgracias, pero por otro lado nos dicen que muchas veces esa imaginación nos afecta y que deberíamos estar centrados en el momento presente. Miremos lo que nos dice Séneca al respecto. A menudo estamos más asustados que heridos y sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Pues bien, Séneca sabía que muchas personas tienen estrés, ansiedad, todas esas cosas porque dejan volar su imaginación, dejan que la imaginación empiece a pensar en cosas negativas y esas personas empiezan a llenar de nervios, a llenar de estrés, de ansiedad y entonces la pasan mal.
Pero por otro lado, entonces nos dicen que practiquemos el premeditatio malorum, que nos imaginemos esas cosas malas para que no nos afecten. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Pues bien, resulta que nosotros tenemos dos formas de pensamiento. Una se llama el pensamiento difuso y otra el pensamiento enfocado. El pensamiento difuso es el que ocurre cuando te estás duchando, que no estás pensando nada en particular y los pensamientos van ocurriendo. Cuando estás paseando, cuando estás lavando los platos, cuando vas conduciendo, en esos momentos suele aparecer el pensamiento difuso. Y hay otro pensamiento que es el pensamiento enfocado, que ocurre cuando estás, por ejemplo, escribiendo un texto o resolviendo una ecuación o creando un plan de negocios. Entonces, en ese momento tú estás pensando deliberadamente cómo resuelves algo y esos dos pensamientos pues son diferentes. ¿Qué es lo que ocurre? La mayor parte de los pensamientos negativos que acongojan a las personas ocurren en el pensamiento difuso. Es decir, no es un ejercicio deliberado de premeditatio malorum. Simplemente aparecen esos pensamientos, terminamos nosotros enganchándonos en ellos y terminan afectándonos. Pero lo que nos dicen los estoicos es que debemos practicar el premeditatio malorum de manera deliberada, utilizando el otro modo de pensamiento, el modo enfocado. Eso es a lo que se refiere Marco Aurelio. No dejes que tu mente vague sin rumbo hacia el pasado o el futuro. Concéntrate en el momento presente, en el aquí y ahora, y haz lo mejor que puedas con lo que tienes en este momento. O sea, ¿cuándo es malo lo de la imaginación de las cosas negativas? Cuando no lo hago a propósito, sino que simplemente aparece en mi mente. ¿Y qué es lo que ocurre? Este pensamiento difuso es el pensamiento por defecto de nuestra mente. El pensamiento enfocado ocurre rara vez. O sea, nosotros tenemos que ser deliberados para empezar a trabajar en ese modo de pensamiento. Pero como hemos notado, nuestra tendencia siempre es al pensamiento distraído. Esto lo habrán podido notar aquellos que hayan intentado meditar. Cuando tú empiezas a meditar, empiezas a tratar de enfocar tu mente en algo, es decir, pensamiento enfocado. Pero tu mente inmediatamente empieza a pensar en otras cosas que tú no has querido pensar en ello. Ese es el pensamiento por defecto de nuestra mente, el estado por defecto de nuestra mente, el pensamiento difuso. Y en ese pensamiento, cuando ocurren esas cosas negativas, es cuando no lo estamos haciendo a propósito y de esta manera, pues nos pillan por sorpresa y nos afectan. Eso es lo que le pasa a la mayoría, pero los estoicos lo que decían era: piénsalo deliberadamente, y como es un ejercicio deliberado, lo que puede pasar es que si ves que te está afectando más de la cuenta, pues simplemente cancelas el ejercicio y sigues en otra cosa. De esta manera vas a impedir que te afecte demasiado. Vamos con la siguiente. Hipexairesis. Nada le ocurre al sabio que no se espere, porque prevé que alguna cosa impida que lo que ha proyectado se realice, pueda intervenir. Todas las cosas le llegan no según sus deseos, sino según sus previsiones. Y lo que prevé, ante todo, es que siempre habrá obstáculos que podrán oponerse a sus proyectos. Ahora bien, es necesario que la pena causada por un deseo no satisfecho sea más ligera para quien no se había prometido el éxito de antemano. Séneca. Esta hipexairesis es también llamada cláusula de reserva, y es un poco parecida al premeditatio malorum, pero está más enfocada a los proyectos que nosotros emprendemos. Todos nosotros podemos tener en algún momento ciertos objetivos, que quiero viajar de tal a cual lugar, o que quiero ganarme este puesto de trabajo, o que quiero aumentar las ventas de mi negocio. Entonces son objetivos que tenemos. Y lo que hacían los estoicos era: vale, vamos a emprender este proyecto, vamos a intentar esta acción, pero anticipadamente pensaban que podía haber algo por fuera de su control que impidiera que eso ocurriera. Entonces, cuando los estoicos pensaban en eso, efectivamente, si llegaba la cosa a frustrarse, si no podían alcanzar el objetivo que se habían propuesto, pues como ya habían anticipado que podía emerger algún obstáculo, pues no se iban a frustrar tanto como lo hacen la mayoría de las personas.
Vamos con la siguiente, memento mori. Nada temible hay, en efecto, en el vivir para quien ha comprendido de veras que nada hay temible en el no vivir. No temas a Dios, no te preocupes por la muerte. Lo bueno es fácil de conseguir, lo terrible es fácil de soportar. Epicuro. Aquí recurrimos a Epicuro porque resulta que el epicureísmo tenía muchas similitudes con el estoicismo. Se supone que eran filosofías encontradas que debatían constantemente, pero también tenían muchísimos puntos en común. Resulta que Séneca acostumbraba en sus cartas, las cartas que le escribía a Lucilio, a nombrar permanentemente a Epicuro. Con mucha frecuencia citaba frases de Epicuro para ayudarse en sus disertaciones. Ahora bien, resulta que Epicuro habla también del temor a la muerte, el memento mori. Y esta era una de las prácticas también realizadas por epicureístas y por los estoicos, y era imaginarse que podíamos morir, tener en mente la proximidad de la muerte o la posibilidad de que la muerte llegara en cualquier momento. ¿Y qué era lo que buscaban los epicureístas y los estoicos con el memento mori, con pensar en la muerte? El argumento de Epicuro es como sigue. ¿Qué es lo que realmente temes en la vida? Tal vez sea el hambre, la pobreza, la enfermedad, la violencia. Tal vez sea algo que crees que te hará daño y, llevado al extremo, puede incluso matarte. En parte es un miedo bastante natural al dolor físico, pero también es, en última instancia, miedo a la muerte. Pero si la muerte no es nada que temer, entonces tampoco merece la pena temer ninguna de estas cosas. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en la vida? Que te mueras. Pero si ya no vale la pena preocuparse por eso, entonces ninguna de estas otras cosas debería preocuparnos tampoco. O, desde luego, no tanto como lo hacen a menudo. Pues bien, resulta que tanto epicureístas como estoicos pensaban que la muerte era algo que no debíamos temer. Epicuro decía que mientras estamos vivos, la muerte no está. Y cuando la muerte llega, pues ya no estamos nosotros. Es decir, mientras nosotros estamos vivos, pues la muerte no nos ha llegado. Y cuando llega la muerte, pues ya nosotros no estamos, simplemente dejamos de existir. Los epicureístas decían que uno no vive apesadumbrado porque no haya nacido antes, porque no existía antes del nacimiento. Resulta que en nuestra época antes del nacimiento o el tiempo que transcurrió antes de que naciéramos, pues simplemente es un periodo de no existencia y no nos causa dolor. Durante ese periodo no sufrimos para nada. Pues lo mismo va a ocurrir cuando ya no estemos, dejaremos de existir y no habrá posibilidades de que suframos. Entonces lo que decían los estoicos y los epicúreos es que si ya sabemos que la muerte, que supuestamente es lo peor que nos puede pasar, pues es algo que no nos va a causar ningún daño, que no nos va a causar ningún sufrimiento, pues las otras cosas también deberían perder su fuerza, es decir, que no deberíamos temer a otras cosas, porque si ya dejamos de temer a lo peor, que es la muerte, pues las otras cosas que son menos graves, pues tampoco deberíamos temerla. Pero además, también los estoicos y los epicúreos se daban cuenta de algo, y es que si tú te acuerdas de que probablemente puedes fallecer en cualquier instante, que la muerte es una posibilidad real, eso lo que te va a ayudar es a vivir mejor. Muchas veces nosotros no hacemos lo que soñamos porque pensamos que tenemos tiempo. Queremos escribir un libro, queremos viajar por el mundo, queremos hacer muchas cosas, pero es que en este momento no lo puedo hacer porque no es el momento ideal, no sé qué. O muchas veces ha pasado que hemos discutido con alguien, con algún ser querido y decimos ya, luego lo arreglaré, hay tiempo, y resulta que le cae la muerte o a uno o al ser querido, y entonces no hubo esa reconciliación y pues se perdió la oportunidad de vivir momentos entrañables con ese ser querido por no arreglar una pelea a tiempo. Entonces, cuando nosotros pensamos en la muerte, eso lo que nos ayuda es a darnos prisa por vivir y por vivir mejor. Vamos con la siguiente. Asquesis. Practicaremos los ejercicios comunes al alma y al cuerpo.
Si nos acostumbramos al frío, al calor, a la sed, al hambre, a la frugalidad del alimento, a la dureza del lecho, a la abstinencia de las cosas agradables, a soportar las cosas penosas, el cuerpo se volverá entonces impasible al dolor y estará dispuesto a la acción. Pero el alma misma, gracias a estos ejercicios, se fortalecerá volviéndose valerosa y mesurada. Musonio Rufo. Asquesis se traduce como asceticismo y son estas prácticas de someter nuestro cuerpo a ciertas dificultades, al ayuno, al frío, al calor. Los estoicos tenían también como práctica muy común dormir en el piso o dormir en camas muy duras. Marco Aurelio solía dormir cuando joven en el piso y su madre lo convenció de que por lo menos pusiera una piel para que no durmiera en el piso pelado. ¿Qué es lo que buscaban los estoicos? Pues resulta que cuando uno fortalece su cuerpo, cuando uno se acostumbra a estas durezas, a soportar todas estas incomodidades, pues no solo es que el cuerpo se hace más resistente, sino que también se hace más resistente el alma, el espíritu. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú estás haciendo ejercicio, por ejemplo, sientes una incomodidad y tú aprendes a tolerar esa incomodidad. Cuando te acostumbras a hacer ejercicio, pues te acostumbras también a la incomodidad de hacer ejercicio, que normalmente no es una sensación muy agradable. Pues bien, resulta que muchas de las incomodidades psicológicas, la ansiedad, la depresión, el estrés, se manifiestan también como incomodidades físicas. Sabemos, por ejemplo, que cuando tenemos alguna pena sentimental nos duele el pecho, por eso es que está la expresión me partió el corazón. Muchas veces también la ansiedad se siente en el pecho. Es más, casi todas las emociones se sienten aquí en el pecho. Eso es algo que sabían los budistas, que las emociones, el pecho es el centro de nuestras emociones. Y cuando tenemos emociones negativas, pues sentimos una sensación también negativa, desagradable en nuestro cuerpo. Y si nosotros hemos aprendido a soportar la incomodidad física del frío o del hambre o del ejercicio o algunas otras cosas, pues cuando lleguen las incomodidades psicológicas también las vamos a soportar porque se manifiestan de la misma manera como incomodidades físicas. Por eso todas las disciplinas espirituales y filosóficas tienen este tipo de práctica. Hemos oído hablar en la India de los faquires que se acuestan en camas de clavos y también que ayunan mucho. También lo hemos visto en el budismo zen, los estoicos ya hemos visto que también la practicaban. Porque hemos sabido que cuando nosotros fortalecemos nuestro cuerpo, también fortalecemos nuestra mente. Pues bien, amigo mío y amiga mía, esas son las 4 rutinas estoicas que te van a ayudar a adquirir gran fortaleza mental y te van a permitir, por lo tanto, enfrentar las dificultades de la vida con entereza, con valentía. Serás un ejemplo de fortaleza mental. Amigo mío y amiga mía, si este video te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría y la fortaleza. Antes de marcharte, no olvides suscribirte y por aquí otro episodio de las Notas del Aprendiz cargado de valiosísima información. Yo en ti todos los días pienso en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo importante. Por eso, nos vemos prontísimo, gladiador. Chao.